Hola amigos del canal, ¿qué tal? Vamos con otro vídeo del curso de abonado y en este caso, en este vídeo vamos a hablar del hierro. El hierro es un micronutriente también. Estamos hablando de los micronutrientes, ya hablamos de los elementos primarios, nitrógeno, fósforo y potasio, que son los más que consumen, por eso se deben de llamar elementos primarios. Después elementos secundarios, que son el calcio, el magnesio y el azufre. Muy importante el calcio para el aguacate, ya lo estuvimos viendo, para las raíces y todo eso. Y ahora estamos hablando de los microelementos o micronutrientes: boro, hierro, zinc, manganeso, molibdeno. Todavía nos quedan algunos. Pues en este caso vamos a hablar del hierro. Eh, en general, los síntomas de deficiencia de hierro son más fáciles de reconocer en las hojas. Al inicio se observa clorosis intervenal, mientras que en estados más avanzados de la clorosis se generaliza en forma de lámina con las nervaduras verdes. La clorosis, bueno, esto lo vamos a ver en el otro vídeo que voy a hacer, que voy a hablar más bien de lo que es una deficiencia y lo que es un exceso de hierro. Como ya dije, es un micronutriente. Interviene en la producción de la molécula de la clorofila. Sobre todo es importante el hierro para esto. Interviene en la molécula de la clorofila. Carencias de hierro, las plantas frenan su crecimiento y la floración tiende a caerse con carencias de hierro. Está de forma abundante en la corteza terrestre, pero no está de forma disponible para las plantas. O sea, es un elemento que está bastante abundante en lo que es la tierra, pero no está de forma disponible para la tierra. En pH ácidos, o sea, por debajo de 6, existe mayor disponibilidad de hierro que en pH alcalinos, siendo los pH alcalinos suelen tener tendencia a tener deficiencias de hierro y también de micronutrientes. No sé si de todos, pero de muchos micronutrientes en suelos más alcalinos, o sea, con pH altos, tienden a tener deficiencias de micronutrientes y de hierro, especialmente, que estamos hablando de hierro. Se puede aplicar de forma foliar, ya que es un micronutriente. Bueno, casi todos los abonos se pueden aplicar de forma foliar. Lo que no son muy recomendados aplicar de forma foliar, y aún así el potasio, porque hubo una suscriptora que me lo preguntó en un comentario, es bastante recomendable aplicar, por ejemplo, potasio de forma foliar en la época por ejemplo, en la época que estamos ahora, porque son ayudas. Tengo que hacer un vídeo de la diferencia de aplicar vía suelo, vía foliar. Pero sí, casi todos se pueden aplicar vía foliar. Lo que pasa que claro, vía foliar tú no vas a aplicar la dosis que la planta requiere. Es como una ayuda. Una aplicación foliar es una ayuda que tú le haces. No tiene mucho sentido, por ejemplo, aplicar nitrógeno y fósforo de manera foliar, a no ser que haya un bloqueo en el suelo, que pase algo, que no sé, que, que pase algo en tu tierra, que se hayan bloqueado los elementos y hagas alguna aplicación foliar. Pero como son abonos que que demandan en cantidades más grandes, pues lo mejor es aplicar vía la tierra. Pero bueno, esto es tema de otro vídeo. Muy recomendable tener buenos niveles de materia orgánica en el suelo para ayudar a ponerlo disponible en las plantas, porque es un elemento que le cuesta un poco estar disponible para las plantas. Y eso, buena cantidad de materia orgánica en el suelo. La materia orgánica es buenísima para los cultivos por el tema de que pues la materia orgánica también está llena de microorganismos, y entonces todos estos microorganismos chiquititos ponen de forma disponible los elementos para que la raíz los pueda absorber. Entonces, muy importante, por ejemplo, el tema de compost, estiércoles compostados. Siempre es bueno poner los estiércoles compostados o semi compostados al menos, para evitar algún problema. Es poco móvil en la planta, presentando clorosis en los brotes nuevos. Si hay deficiencia, o sea, como ya vimos, si hay deficiencia, se presenta clorosis en los brotes nuevos. Las deficiencias, que ya voy a grabar un vídeo, esto va a ser un vídeo, este sí creo que vaya a ser corto porque no hay mucho donde rasgar, pero son parecidas a las deficiencias de zinc.
hay que tener un poco de ojo. Pueden ser parecidas la deficiencia de zinc y la deficiencia de hierro en las hojas, por ejemplo, de aguacate. Porque se pone la hoja amarilla, pero los nervios de la hoja no se ponen amarillos. Entonces, pues se puede confundir, vamos. En un experimento realizado con aguacate en el suelo con pH del 8,3 al 3, donde se midió los niveles de rendimiento en 94 árboles con diferentes niveles de clorosis férrica, se encontró que existe una relación significativa en el rendimiento y en el grado de la clorosis férrica. En árboles con síntomas severos, en promedio dieron un rendimiento de 3 kilos árbol, mientras que en árboles con síntomas leves se presentaron rendimientos de aproximadamente 23 kilos árbol. Como dato comparativo, el árbol de aguacate bajo estas condiciones de plantación, 6 por 4 metros, tiene un potencial de producir de 35 a 50 kilos de fruta por árbol. Bueno, es que esto, o sea, es que todos los elementos son importantes, ¿no? Como hemos dicho, desde no porque sea un microelemento o un micronutriente, significa que no sea importante. Es que lo que hemos dicho en otro, por eso tenemos que hacer las análisis de hoja y análisis de tierra. Lo que hemos dicho en los otros vídeos, aunque se aplique de manera menos cantidad, pero es que a ti te falla un microelemento de estos, lo tienes muy bajo y la planta no te va a producir como te tiene que producir. O sea, es que tienes que aplicarlos todos. Tienes que aplicarlos todos. En estos micronutrientes, yo creo que ya lo dije en los otros vídeos, vienen de forma comercial, estamos hablando de abonos químicos, te vienen paquetes que te vienen, por ejemplo, se llaman micromix, no sé qué, hay 1000 nombres, pero suelen ser una mezcla de todos los micronutrientes. Yo aconsejo aplicar este producto que te vienen ya todos los micronutrientes y suele venir el hierro, porque el hierro es como que es un micronutriente, pero lleva un poquito más que los otros. Y entonces ya te viene este mix, también existe el sulfato de hierro. Si tienes una deficiencia de hierro, te puede, en sacos de 25 kilos, los hay. Pero aplicando aplicando este mix, ya deberías de tener cubiertos. Estos mix se pueden aplicar también vía foliar. Se recomiendan las aplicaciones foliares de los microelementos porque como son elementos que la planta los necesita, pero que no los necesita en tan grande cantidad, puedes hacer aplicaciones foliares cada 3 meses y un poquito por la tierra también, siempre siguiendo las instrucciones de al igual 1 kilo hectárea cada 3 meses. Por poner así un ejemplo un poco rápido, es recomendable, sí, en plantas ya adultas o semiadultas. En plantas más pequeñas pues te llevará menos. Entonces eso, más que nada. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo. Suscríbanse al canal, denle a la campanita, compartan los vídeos para ayudar a que el canal siga creciendo. Decir que estoy contento porque el canal la verdad que está creciendo rápido. Ahorita vamos a llegar a los 1000 suscriptores. Y nada, muy agradecido y un saludo.